Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo desde mi bello México. Para esta ocasión traigo la aportación de una psicóloga, compatriota de un servidor, la psicóloga clínica Rocío Moreno Gutiérrez. Ella es activista por los derechos LGBT+, y de la equidad de género en la Asociación Laguna Diversa AC, en el estado de Durango. Ella comenta que su postura actualmente o su postura filosófica es ser agnóstica. La información que nos hablará en esta ocasión será acerca de la presión que ejercen los grupos coercitivos. Y a medida que usted pueda ir viendo esta información lo podrá entender. Lo que más me llamó la atención de esta aportación es que es desde un punto de vista profesional. Lo que también más me interesa es que podemos tener una información más exacta, más clara, más fidedigna sobre lo que es la presión de los grupos coercitivos. Más que de intervenir era de escuchar, y creo que ustedes podrán tomar nota de la misma información. Así es que amigos, adelante. Veamos esta información y me gustaría que al final de esta misma ustedes puedan dejar sus comentarios, sus puntos de vista. La información que consideren importante, anótenla. Puedan utilizar esta información para compartirla con otras personas. Además de eso, se dejarán las redes sociales de contacto de la misma psicóloga con la finalidad de que ustedes puedan tener algún contacto con ella en caso de ser necesario. Pues amigos, sin más preámbulos, sin más palabras, demos inicio a esta información. Me presento, mi nombre es Rocío Moreno Gutiérrez. Yo soy miembro del Colegio de Psicólogos de Coahuila, el estado de Coahuila. También soy presidenta de Laguna Diversa AC. Es una asociación civil sin fines de lucro en el estado de Durango. Aquí, como pueden observar, pues estoy indicando lo que son mis cédulas profesionales para referencia y como me marca mi código de ética profesional. O sea, el tema que estoy enfocando es grupos coercitivos, sus características y métodos de persuasión. Como llegamos a platicar en momentos anteriores, lo que ocurre en este tipo de situaciones es una dinámica grupal particular, ¿sí? Primeramente voy a empezar explicando los tipos de grupos que existen. Esas son las dos grandes categorías que podríamos tener. Los formales, estos se crean o se conforman para un objetivo particular: escuela, trabajo, grupos religiosos, como en este caso. Los informales, que ya están dados por sí mismos, que serían la familia, amistad, grupos, que en sí mismo el solo hecho de hacer grupo ya es el objetivo, ya se logra, ese es su fin. Sí. De grupos de tipo religioso estaríamos en grupos formales, porque hay un objetivo particular por el cual se reúne. Ok, bien. Entonces, ¿cómo funciona un grupo? Un grupo va a funcionar en relación a su dinámica. Para saber cuál es su dinámica, tenemos que entender qué tipo de liderazgo tiene, cuáles son los roles que se asignan a los miembros, cuáles son sus límites. El liderazgo nos referimos a cómo son las personas que lo encabezan y lo encausan. Sí. ¿Qué tipo de actividades o funciones se asignan a cada persona dentro de? Y aquí los puntos más significativos que nos vamos a dar cuenta aquí. En función de los grupos coercitivos, es cómo manejan el liderazgo, cómo manejan los límites y cómo aplican la cohesión. Los límites en un grupo pueden ser límites permeables, que permiten entrada y salida de información del grupo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Puede haber límites difusos donde no hay reglas establecidas que nos permitan separarnos uno de otros y del exterior. ¿Sí? Todo se mezcla, todo se desorganiza.
o pueden haber límites rígidos donde no hay permisividad para lo que es entrada y salida de miembros y o de información. Ok. Límites que podemos encontrar. Y la cuestión es qué tan unidos podemos estar entre los miembros, entre sí y con el líder, ¿sí? Internamente. Ok. Entonces, esto se relaciona con lo siguiente. Para que una persona se convierte en cierto grupo religioso o pertenece a un grupo, para que lo busca, está buscando cubrir ciertas necesidades, Ok. ¿sí? Estas cuestiones estarían dentro de la necesidad de afiliación y pertenencia. Esta parte de aquí que estamos mirando en color verde claro. En esa categoría estaríamos revisando las relaciones de amistad, el afecto, la pareja, raíces, orígenes étnicos, culturales, relaciones sociales, pertenencia a algún colectivo, ¿sí? El punto de pertenencia es muy importante en este sentido, porque en una relación grupal sana tendríamos la facilidad de poder diferenciar. El momento que somos miembros de cierto grupo, podemos distinguirlos como miembros de, pero al estar en otro contexto diferente, nos reconocemos como miembros, por ejemplo, de mi familia, miembro de mi escuela, miembro de mi trabajo, independiente de lo que sería el ser miembro del otro grupo, ¿sí? Ok. En una situación, digamos, sana, ¿sí? Bien. Seguimos. ¿Cuáles son las necesidades entonces que cubren estos grupos religiosos? Sentido gregario, que es el sentido de ser cercano a otras personas, Ok. que tengan similitudes de ideas conmigo, de ideas, de valores, de gustos, etc. Sentido de pertenencia, es decir, es parte de este grupo, soy parte de, me reconozco como miembro de, Ujú. y la identidad. La identidad en el sentido de reconocerte como un yo social, es decir, todos los seres somos seres invariablemente sociales, tenemos que vivir en grupos. Entonces, parte de nuestra identidad como personas se obtiene a través de la referencia de quién soy yo en un grupo social. Ok. Sí. Entonces, seguimos. Esto se relaciona con lo que voy a mencionar ahora, Sí. muy directamente. Ok. Desarrollo moral del ser humano. Ujú. Estos números que observamos, del 0 al 10, 11, 14, son las edades, en años. Ah, ok, correcto. ¿Es un ¿Sí? tema estadístico? ¿Perdón? Es un tema estadístico, es una estadística. No. No, ok. Son los rangos de edad, es decir, 0 a 10 años, 11 a Oh, 14 años, 14 años en adelante. ¿Sí? muy bien. Entonces, se supondría, según el desarrollo moral, este autor que estamos viendo, es Skolberg, el que nos lo presenta, que lo teoriza, que la persona a lo largo de su vida debería ir pasando por cada uno de los estadios, Ujú. de modo tal que llegaría hasta el último estadio que miramos, que es postconvencional. Sin embargo, es importante reconocer que estadísticamente hablando, ahora sí, no es muy común llegar hasta el punto del estadio postconvencional. Sí. Muchos nos quedamos en el segundo, o inclusive, como se va a ver, hay casos en los que se quedan en el primer estadio. Ok. Bien. Son dos subestadios o dos subdivisiones entre cada uno, ¿sí? El preconvencional, que va de los 0 a los 10 años, se basa en la primera instancia, primer subestadio, en la obediencia y el castigo. El hacer o dejar de hacer algo en función de si voy a obtener un castigo o un premio. Muy ¿Sí? bien. Siguiente es el individualismo de intercambio, en función de qué voy a ganar yo. Si gano algo yo, entonces lo hago, si me conviene. ¿Sí? Ok, correcto. Lo convencional ya tiene que ver con mis relaciones con los otros, Ujú. pero nosotros digamos, en el corto
mis relaciones cercanas. Ya cuando hablamos del orden social, ya estoy más consciente de que pertenezco, por ejemplo, a una comunidad, a un municipio, a una ciudad que tiene sus propias reglas, sus códigos, y que eso, para poder vivir en sociedad, lo tengo que aplicar y me tengo que amoldar a ese tipo de normativas. Y ya de la postconvencionalidad es un poquito más elevado, por eso digo, voy a poner un ejemplo aquí adelante, que casi no se alcanza a lograr en casi nadie. Cuando hablamos de esto, en el postconvencional, es cuando hablamos de que podemos darnos cuenta de la trascendencia de los derechos humanos fundamentales y de la igualdad y respeto auténticos, independientemente de cuál sea tu origen étnico, tu estatus social, tus sexos, etcétera. ¿Sí? Muy Entonces, bien. casi nadie llega a ese punto. ¿Sí? Esto se va a relacionar con todo, está relacionado, pero bueno. Muy bien. Diferencias conceptuales para irnos más o menos ubicando. Sí. Tenemos lo que son los hábitos de una persona. El hábito es una costumbre que se repite, una actitud que se repite, una conducta que se repite, y la repetición lo hace un hábito. Del hábito podemos generar moral que es un código particular de conducta, de lo que puede ser correcto o incorrecto. Aquí en este punto de la moralidad entrarían todos los códigos que corresponden a las estructuras religiosas, porque son particulares de, ¿sí? Okay. Cada sistema de creencias tiene su propio código moral. Muy bien. Okay. Siguiente es la ética, que es el estudio de manera objetiva de los procesos que llevan a determinar qué es lo correcto y lo incorrecto, lo malo y lo bueno, en un sentido amplio. La ley, pues, ya son los códigos legales, a la redundancia, que se crean en una determinada comunidad, con un contexto sociocultural particular, con un momento histórico particular. Y la justicia es aquello que te permite determinar qué es lo que le corresponde a cada persona, ¿sí? Ok, muy bien. Ojo. ¿Cuál va a ser el problema? Dígame. Una pregunta, en la parte de diferencias conceptuales, en la parte moral, ¿es lo que una persona se puede decir, puede estar débil o fuerte ante una situación y ser vulnerable a un organismo sectario? No es la moralidad el aspecto trascendental en este sentido. Hay otros aspectos de riesgo que de hecho también los tengo aquí indicados, que ahorita los vamos a mostrar. Muy bien. Porque el problema aquí en este aspecto es cuando la funcionalidad del grupo quiere imponer la moral particular más allá de lo que son los principios de ética, ley y justicia. Ah, muy bien, correcto. Sí. Muy bien. Ok. Bien. Los grupos coercitivos, ahora sí, le platicaba yo en la ocasión anterior que hay diferencia sobre otros conceptos, porque esto se da en las relaciones grupales. Sin la interacción grupal no se daría este tipo de eventos, ¿sí? Muy bien, correcto. Entonces, ¿qué es meramente la coerción? Muy bien. A diferencia, bueno, puntualizando, ¿por qué no se usa o por qué yo no estoy usando el concepto sectario? Porque este término, desafortunadamente con la historia, se ha manejado relacionado directamente con cuestiones de creencia y no necesariamente tiene que ver con solo grupos grupos que tengan que ver con creencias. Caso, por ejemplo, reciente que tal vez haya conocido es el caso del grupo coercitivo, se llamaba NXIVM en Estados Unidos. No sé si lo llegó a escuchar. No lo escuché nunca. Ajá. Ese grupo era
un grupo que tenía la misma funcionalidad de grupo coercitivo, pero era un grupo que ofrecía capacitación empresarial. Ok, muy bien. Entonces, en ese caso, no entraría dentro del concepto tradicional, entre comillas, de lo que es el término secta, ¿sí? Por eso, para englobar okay, de manera más objetiva y no solamente hacer hincapié en cuestiones de creencia, se le llama grupo coercitivo, ¿sí? Ok, muy bien. Bien. Una pregunta, psicóloga. Diga. En alguna ocasión, por ejemplo, escuché al psicólogo Miguel Perlado, que es español, donde hablaba que, bueno, él estudia el fenómeno secta, Sí. donde hablaba también acerca de la coerción, Sí. y donde explicaba o comentaba acerca de que este fenómeno no tan solo se da en un tema religioso, de culto, de creencias, sino también en ambientes como de relaciones interpersonales, como el noviazgo, el matrimonio, pero algo que me sorprendió mucho y obviamente con mucho de peso de información era también en ambientes laborales. ¿Esto es cierto? Sí, es correcto, así es. Muy bien. Esto se puede prestar a cualquier tipo de grupo que cumpla ciertas características. O sea, ciertas características de comportamiento referente a los líderes del mismo, de cómo lo lleven, ¿sí? Precisamente por ello que estoy indicando aquí, los grupos coercitivos tienen como denominadores comunes el aislamiento de los miembros, correcto, la intervención en las variables del entorno de los miembros, nuevamente, y el abuso psicológico, ¿sí? O sea, si yo ejecuto estas acciones de aislar a los miembros, restringirles sus relaciones sociales exclusivamente a lo que es el grupo en sí, el que estoy, la intervención de las variables de su entorno, es decir, yo te digo cómo debes trabajar, yo te digo qué tipo de materiales puedes usar y que no, qué reposar y que no, qué comer y que no, incluso. Ajá, sí. Si puedes o no tomar agua, si puedes o no ir al doctor, si puedes o no relacionarte con otras personas, aunque sean del mismo grupo. Si yo te controlo tus horas de sueño, si yo te controlo la información a la cual puedes tener acceso, si puedes entrar a internet, qué páginas puedes entrar, etcétera. Ahí yo ya estoy ejerciendo coerción referente en ese sentido. Un ejemplo de lo que decía usted, si en grupos laborales es posible, sí, claro que es posible. Cuando, por ejemplo, yo condiciono, le digo, ¿sabes qué? Te voy a pagar tanto, pero yo no te voy a dar ciertos servicios que son de ley. Tómalo o déjalo, y si lo acepto y nunca cambia, pues tú aceptaste, ¿no? Aceptaste y aquí te quedas. Sí se puede dar en situaciones laborales, como bien dice. Sí. Muy bien. Bien. Entonces, esto dicho es porque se relaciona con los métodos que usa el grupo y no con las creencias o doctrinas de los mismos. Es decir, no se va a estar hablando de qué tipo de creencia tiene, en qué se basa su teología que tiene. No ese es el problema, digamos. Usted puede creer, si quiere, en Tonatiuh, pero si usted forma una organización religiosa que adora Tonatiuh y donde los miembros son controlados de esta manera, usted está coaccionando independientemente de cuál creencia religiosa sea. ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos al siguiente. Entonces, ¿cuáles son las características de un líder coercitivo? El primer punto es el gancho con el que atraen a la gente. Una personalidad de tipo carismático, atractiva, que te haga sentir que tiene todas las respuestas, o que te da una sensación de seguridad en él mismo, que obviamente es falsa. Ajá, claro. Pero que sientes que puedes confiar en él por esa situación. ¿Sí? Muy bien. Después, tenemos las características de ser persuasivo y manipulador. Es decir, tiene un dominio mental y emocional sobre las personas. La persuasión
hay percepción positiva, percepción negativa. Ajá. En este caso, la percepción negativa es el hecho de empezar a controlar a la gente en cuanto a lo que debe de pensar, lo que debe sentir, intrometerse en tu vida privada, quererla controlar. Primero, por la misma cuestión de la personalidad carismática, los hace sentir especiales, los hace sentir, aquí vas a estar bien, aquí todos nos queremos, aquí vas a encontrar las respuestas que quieres, las soluciones que necesitas, pero ya eso los engancha, los vulnera, te bajan las defensas y dices, bueno, aquí estoy a gusto, aquí estoy bien, puedo confiar, puedo ser lo mismo. Entonces, cuando baja la defensa, la persona es ahí donde puede aprovechar para humillarlos, para castigarlos, para hacerles sentir que han cometido faltas que no son reales o que solamente corresponden al código que él está pensando en su mente. La moralidad. Claro. Sí. Una pregunta, psicóloga, o un comentario. Aquí sí. Pudiéramos hablar, cuando una persona empieza, digamos, a aprender algo, posiblemente interfiera mucho su criterio, sus puntos de vista. Y tal vez aquí es cuando el movimiento o la intención del líder coercitivo comience a vulnerar, por así decirlo, esta capacidad propia que tiene el individuo, sí, para de alguna manera crearle una sumisión, pudiéramos decirlo de esa manera. Sí, de hecho es tal cual un proceso de sometimiento. Ok, perfecto. Sujeto hacia el grupo. Perfecto, muy bien. Eso es una de las maneras que de hecho también lo voy a presentar, de cómo actúan, cuáles son los mecanismos que ocupan para el control de la persona dentro del grupo. Perfecto, muy bien, gracias. De nada. Siguiente característica son los delirios de grandeza, es decir, ellos se creen especiales, diferentes, pueden tener un tipo de trastorno que se llama esquizotípico. Digamos, ya son casos graves en los que la persona cree que fue tocada por Dios, cree que Dios le habla, cree que tiene poderes mágicos para curar, para ver el futuro, hablar con los ángeles, hablar con el diablo, etc. ¿Sí? Okay. Entonces, claro. Son extravagantes, ese tipo de casos son personas muchísimo más extravagantes, digamos, okay, por decirlo menos, que en casos más, menos obvios, digamos, pero pues sí puede presentarse este tipo de liderazgo, este tipo de líder, perdón, de trastorno. Okay. Hay características narcisistas, no reconocen sus propios fracasos, no reconocen sus errores, no reconocen sus faltas, y esto a lo que lleva es que culpan a los demás de ellas. Hay un mecanismo psicológico, un psicoanálisis, que se llama identificación proyectiva, que de hecho se relaciona directamente con los trastornos de personalidad. En esta identificación proyectiva, yo puedo percibir internamente algo que me persigue. Okay. Es decir, por ejemplo, esa sensación de no ser perfecto, suponiendo. Pero yo lo externo, yo lo saco y se lo aviento entre comillas a otra persona, sí, porque yo no lo tolero en mí. Yo lo veo, por ejemplo, si yo no tolerara eso y yo viera eso en usted, yo diría, esa característica la tiene él. Pero como es un mecanismo defectuoso o primitivo, okay, lo que va a pasar es que aunque estoy tratando de alojarlo y sacarlo de mí porque no lo acepto, eso mismo que estoy yo arrojando, entre comillas, sí, me va a seguir persiguiendo, ¿sí? Me va a seguir, okay, está ahí, pero no me deja en paz, ¿sí? O sea, okay, entonces, ¿y qué voy a causar? Que yo voy a odiar a esa persona, ¿sí? Porque yo creo que tiene esa característica, y esa característica que no acepto de mí, me va a perseguir, remorder la conciencia, por decirlo de una manera, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, entonces, por eso también el control de los otros, que no me puedo controlar a mí mismo. Ok. En mi inmadurez emocional. Pues, por eso debo controlar también al otro, ¿sí? Claro. Entonces, por eso es una gran crítica. Y culpan a los demás de las situaciones porque nunca van a aceptar que ellos son imperfectos como cualquier otra persona.
En algunos casos tienen personalidad psicopática. No son empáticos, es decir, no entienden, no se pueden poner en el lugar del otro cuando ocurre alguna situación emocional, o simplemente saber que ahorita que usted y yo estamos hablando, puedo yo percibir cuáles son sus emociones en este momento, o al menos lo que refleja. Una persona no podría, con esas características no podría hacer eso, no podría reconocer que el daño que causó, por ejemplo, causa un daño emocional al otro. No puede ver esas emociones en el otro. Okay. Son crueles, por lo mismo, insensibles, y no les importa nada dañar a los demás. ¿Por qué? Porque en su mundo interior, el que está mal es todo lo demás menos ellos. El mundo es el que está mal, ellos no. Sí. Es correcto, sí. Se considera, perdón, interrumpo, psicóloga. Aquí se puede decir que es cuando se generan como, se puede decir, dos grupos, como un endogrupo y un exogrupo. Es decir, nosotros estamos bien, ¿no? Sí. Estamos aquí en unión dentro de este movimiento, dentro de este organismo. Los que están mal son aquellos los que están afuera, de tal manera que eso limita mucho o hace crear una dependencia. Voy a manejar este término, una dependencia, es decir, no puedes salirte de aquí porque nosotros sí estamos bien. ¿Es de esta manera? Sí, es así, tal cual lo he descrito, es así. Y también es un reflejo, pues, de una vivencia escindida de la realidad de parte del líder, es decir, que está partido por dentro, digamos, emocionalmente hablando, su personalidad está fragmentada, ¿sí? En un sentido psicoanalítico. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de persuasión coercitiva que se pueden llegar a usar? Se pueden usar todas estas o algunas, depende del caso. Es control ambiental, empezando por el aislamiento. Desde el punto que te dicen, tú no te puedes relacionar con otras personas que no sean del mismo grupo. Tú no puedes ir a la escuela, tú no puedes trabajar en otro lugar. Cuando es un derecho humano fundamental, el derecho a la libre asociación con fines lícitos. ¿Sí? Muy bien. El control de la información, si tanto lo que ellos ofrecen de información hacia el grupo, como lo que les permiten recibir de información del exterior. Claro. ¿Sí? Creación de una dependencia existencial, que es lo que usted comenta. ¿Sí? Sin el grupo no eres nada y debes someterte al mismo y ser sumiso al mismo. ¿Sí? Tu valía como persona, tu sentido como persona es solamente en función de este grupo, y sin este grupo pierdes todo. ¿Sí? Perfecto. El debilitamiento psicofísico, esto es, por ejemplo, bueno, en casos como los que mencionaba previamente, controlar lo que comes, controlar cuánto duermes, controlar si debes hacer ejercicio extremo, bueno, castigos físicos, sí, por ejemplo. Claro. No, bueno, adelantando un poquito. Bueno, voy a pasar hasta acá. Por ejemplo, ahorita regreso. La negación de asistencias sanitarias también se relaciona con esto. Sí, o sea, hay grupos religiosos o grupos de sistemas de creencias, independientemente que se considere una religión o no, y que con los que hay que tener mucho cuidado cuando te dicen, es que tú no necesitas ir al doctor, tú no necesitas tratamiento, es que con lo que aquí tienes, con la oración o con el ritual que estamos haciendo, tú vas a sanarte, tú vas a estar bien, tú, etc. Entonces, independientemente que la persona realmente necesite un tratamiento, si el nivel es de tal control, la van a hacer que deje de recibir atención médica necesaria. Y esto puede causar, obviamente, que la persona muera. Claro. ¿Sí? Caso extremo. Sí. Sí. Aquí un paréntesis. Por ejemplo, podemos decir, como usted bien sabe, un servidor
forma parte del activismo versus Testigos de Jehová. Sí. Y algo de la experiencia que se tiene dentro de este organismo sectario, yo lo llamo de esta manera, Sí. es la negación a aceptar una transfusión sanguínea. Reconocemos en un momento dado, incluso los médicos a veces comentan sobre los riesgos de una transfusión sanguínea. Esto es muy cierto. Sin embargo, no es así en todas las ocasiones. Y muchas, pero lo que sí podemos decir es que este sistema de creencia o de creencia que es el de los testigos de Jehová, Sí. muchas veces incita a una persona, especialmente al paciente o a los familiares, a negar en todo momento a una asistencia de tal naturaleza. Lo que hace que se exponga en riesgo la vida de la misma persona, del paciente. Y podemos decir que este punto o este tema muy puntual pudiera recaer en esta parte de inducción de estados disociativos. Como parte de la disociativo. Aquí a lo que hace referencia es a llevar a la persona a un estado físico tal que su conciencia se altera. Okay. ¿Sí? Conciencia, vamos a suponer, en el ejemplo que usted da, si la persona sufriera un accidente, no sé, se corta a tal grado que un choque, sale disparado por la ventana, tiene hemorragias, está consciente, pero no necesita que se le atienda, que se le hagan una cirugía, una transfusión, etcétera, porque está perdiendo sangre. Esa pérdida de sangre, si usted no la atiende, va a causar, en principio, alucinaciones en la persona, porque va a alterar la conciencia, hasta el grado que va a perder la conciencia. Y luego, conforme vaya agravándose, si no se atiende, pues sí va a tener una repercusión mucho más severa. Claro. Sí. Pero también otras prácticas, como ayunos prolongados, como no comer, no tomar agua, como formas de, bueno, se lo dicen dentro de la estructura como una forma de ejercicio espiritual, pero la verdad de las cosas es lo que obtienes, esa supuesta iluminación que obtienes de eventos como estos, estarían dados por el daño que estás causando al cuerpo, ¿sí? No, tanto no es realmente una experiencia de esa naturaleza, sino un proceso neuroquímico donde estás alterando las funciones cerebrales al alterar las ingestas o la bioquímica normal del cuerpo. Sí. Ok, muy bien. Sí. Perfecto. Voy a regresar un poquito. Muy bien, sí. Bien, entonces vamos al control emocional. Tenemos la activación emocional positiva, se relaciona con lo que decía referente a lo que es el apelar al principio, si no es que siempre se apela a la emoción como un método para convencer. Es decir, quieres que la persona se sienta a gusto, se sienta feliz, se cuide de sus problemas, le remarcas las cosas positivas que tiene, apelan muchísimo a la emoción. Es decir, aquí te vas a sentir feliz, aquí está la felicidad. Sí. Luego después está la activación de la emoción negativa, donde se maneja lo que es la culpa, remordimiento, la vergüenza, por alguna falta real o imaginaria que te digan que cometiste. ¿Sí? Dentro del grupo. Y la activación emocional por premios y castigos, a consecuencia. Puedo decir, hoy estamos, no sé, estamos felicitando a esta persona por esta situación y esa decisión, por ejemplo, de premiar a esta persona es completamente arbitraria, porque nada más se le ocurrió al líder hacerlo de esa manera, no hubo un fundamento, ¿no? Igual el castigo es igualmente arbitrario. O sea,
puedo castigar a una persona por una situación y otra persona, solamente porque me cae bien o porque tengo otro tipo de trato, no le doy el mismo castigo. Sí. Ok. Entonces, esa situación de premios y castigos también provoca dentro del grupo lo que son situaciones de llevar a la misma paranoia entre los mismos miembros. Es una competencia, digamos, insana, porque ya no sabes ni qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal, y si eso te va a traer consecuencia. Sí. Perdón, aquí puedo hacer un paréntesis también, psicóloga. En esta parte pudiéramos decir que dentro de la práctica, dentro del movimiento de los testigos de Jehová, una de las cosas en las que podemos resaltar es el temor de muchos miembros de la misma secta, en donde las personas viven día a día con este temor, el de ser censuradas por alguna acción, que se les llame la atención porque algo no hicieron bien. Y yo siento que uno de los peores, digamos, temores, vamos a llamarlo de esta manera, de las peores o de las cosas más terribles que pudiera vivir un testigo de Jehová, sería la denominada expulsión. Sí. Porque hay un título, por así decirlo, que se les imputa, por llamarlo de alguna manera, a una persona expulsada, que es el de apostasía. Entonces, cual más persona que tiene, vamos a llamarlo, una relación muy buena con su deidad, al perder, por así decirlo, su aprobación, se le imputa el título de apostasía. Y yo creo que aquí es muy pertinente comentar que recae en la activación emocional por premios y castigos. Correcto. Sí. Sí, así es. Y hay que tener en consideración que al ocurrir ese tipo de circunstancias, si hacemos memoria de lo que dijimos al principio, estamos nuevamente colocando códigos morales por encima de los derechos humanos fundamentales de la persona. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Si usted habla de esta situación donde no solamente la persona sale de la organización, sino que pierde relaciones con todas las personas al interior que se mantienen en la organización, incluso sus familiares, entonces ahí está privando el código moral sobre el derecho humano. Claro, por supuesto. Entonces, ahí también es otra característica que hace ver que estamos ante una situación de control coercitivo. Claro, sí. Por supuesto. Muy bien. Digamos. El control cognitivo, el control de lo que son la parte intelectual de la persona, encontramos la denigración del pensamiento crítico, donde no se te permite hacer preguntas, no se te permite, o si las haces te acusan de estar dudando de los principios y valores del sistema en el que estás, o del método en el que estás, o dudando de... te apela nuevamente a la emoción en estos aspectos, como el decir, ¿crees que yo te mentiría? Si estamos hablando con el líder de la organización, o eso me hace sentir que ya no confías en mí, etcétera. Ese tipo de situaciones. El uso de la mentira y el engaño, es decir, no hablan las cosas realmente como ocurren, ¿sí? Dentro del grupo se ocultan cosas por la misma situación que le digo de esta misma paranoia que se genera. Obviamente la paranoia originalmente viene de los líderes de la organización, quien esté coordinando. Claro. Perdón, esta paranoia pudiera deberse al hecho de que un líder piense que pueda perder fuerza, su liderazgo, su poder, su estatus, su autoridad. La característica de la paranoia en la persona que lidera este tipo de grupos ya es, digamos, inherente, ya es un síntoma, ¿sí? O sea, tiene el síntoma, y del síntoma, de las características que ya hablamos, es que luego puede llegar a convertirse en un líder con esos rasgos. ¿Sí? O sea, pero ya lo traía. Ahora, para controlar ese síntoma es que busca el control y el poder sobre los demás.
¿sí? Para que los demás, esos persecutores que tiene no lo ataquen, ¿sí? Ante un excesivo control, un control patológico, ¿sí? Y bueno, sigamos. Nuevamente tenemos la demanda de condescendencia e identificación con el grupo. Es lo que decía usted. El grupo es todo bueno, el grupo es quien tiene las respuestas, solo nosotros somos los elegidos, etcétera. Si alguien entonces, si yo estoy entendiendo eso, si alguien de afuera viene y nos dice que que hicimos algo malo, que hicimos algo indebido, entonces, pobres de nosotros, estamos siendo víctimas de una difamación, ¿no? Muy bien. Entonces, es cuando la persona la confunden o la tergiversa la idea al fundirse su identidad con la del grupo y no tener una identidad propia. Esto hace que pienses que si atacan a este grupo, están atacando a mí, cuando no es real. Eso es una falacia, a fin de cuentas. Pero yo no me puedo diferenciar cognitivamente de mi grupo. Entonces, por eso confundo una crítica, un ataque, un reclamo hacia el grupo como un reclamo hacia mí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos. Control de la atención, es decir, por ejemplo, cuando sacas las cosas de contexto, o sea, no, más bien, evitas conocer todo el contexto de una situación y solo la englobas a ciertos aspectos que son convenientemente favorables para mantener el control del grupo. Sí. Muy bien. Control del lenguaje, es decir, desarrollas un código propio de lenguaje. También en el sentido de, paranoicamente, no querer que los otros, que no son los de tu grupo, entiendan lo que tú estás diciendo o a qué te refieres. Sí. Sí. Alteración de las fuentes de autoridad. Voy al punto anterior que he estado recalcando. Se convierte en algo más importante los líderes del grupo o el ideario de este grupo que las propias estructuras legales ya existentes por las que nos regimos todos. Sí. Puedes usar el argumento, no es una falacia, no es un argumento, de que quien puede tener más autoridad, en el caso de un grupo religioso, que la autoridad de la divinidad, por ejemplo, ¿no? Pero no estamos siendo realistas en esa situación. Estamos en una sociedad en la que hay códigos y leyes que supeditan las actividades de los seres humanos y no están, tu código moral no va a estar encima de eso, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, ahora, hablando de lo que decíamos, son grupos más concretos, por ejemplo, los que pueden llegar a usar drogas o rituales para controlar, no, para inducir estados disociativos. Vamos a suponer grupos que realizan este tipo de rituales, usarían rituales prehispánicos, por ejemplo, donde se usan drogas alucinógenas, otro tipo de drogas diferentes, rituales como los que ya mencionaba, de no comer, no beber, inclusive en lo que era la muerte. Bueno, en otro tipo de religiones lo que se maneja como la mortificación de la carne, donde te puedes llegar a infligir heridas graves al cuerpo durante tiempos largos para, en teoría, según su entendimiento, generar un estado espiritual, que no es más que un estado disociativo. Claro. Una pregunta, aquí pudiéramos incluir, por ejemplo, estas técnicas de hipnosis, y meditación mal aplicadas. Aquí el detalle es cuando se habla de meditación e hipnosis,
hay que diferenciarla de la meditación, de los procesos que se pueden usar éticamente hablando como métodos de apoyo en un proceso terapéutico, por ejemplo, de lo que comúnmente o vulgarmente llega a la gente a pensar que es la hipnosis. Sí. Sí hay una característica común a las personas que pueden llegar a ser manipuladas por esos medios, que son altos niveles de sugestionabilidad. Sí. Entonces, mientras más sugestionable sea la persona, hay más riesgo de que alguien pueda aprovechar esa circunstancia para pues alterar o implantar recuerdos inexistentes, darle una interpretación de otra índole a lo que sea que pasó por la mente de la persona en el momento que estaba en ese proceso. A fin de cuentas, lo que la hipnosis o la meditación puede llegar a ocasionar solamente es un estado de autosugestión. ¿Sí? Es correcto, así es. A fin de cuentas, la persona baja un poco lo que son las defensas conscientes y se deja llevar, digamos, por lo que se le está diciendo, ¿sí? O las instrucciones que se le están dando. Pero obviamente puede ser, dependiendo del estado de la persona, que alguien se pueda aprovechar de esa circunstancia. No ocurre en todos los casos. Y no es, aprovechando que lo pregunto, la hipnosis no es lo que se vendía en los años 90 en los programas de televisión, donde decía, duérmete y se duerme. Eso no es hipnosis. Sí. La hipnosis es un proceso de convencimiento a la persona. Es toda, hipnosis real, la hipnosis clínica, es toda una estructura teórica de intervención terapéutica. ¿Sí? Y lo que es, por ejemplo, la meditación, normalmente bien ocupada, se enfoca en lo que son procesos de relajación, procesos de liberación, manejo de estrés, ¿sí? Ese tipo de cosas. Pero sí puede ser que alguna persona la ocupe sabiendo que la persona tiene un alto grado de sugestionabilidad, la ocupe para implantar ideas en la persona. Obviamente, estaríamos hablando de que sería requisito que tuviera esa sugestionabilidad, porque de otro modo yo te puedo dar la idea mientras tú estás en ese estado, y si no soy sugestionable, pues entra la idea y sale la idea. Claro. Aquí pudiéramos decir entonces que este tipo de hipnosis que ocupan estos tipos de movimientos son más que nada la autosugestión de la misma víctima. Sí, se aprovechan de la autosugestión de la persona. Así es. Perfecto, muy bien. El detalle es que al hacerlo lo manejan de una manera repetitiva, de una manera ritualizada, donde esa ritualización o repetición lo convierte en un proceso de dogmatismo, o sea, de dogmatizar al sujeto. Muy bien. Por eso, o sea, una sola vez que le ocurra posiblemente no pasa nada, pero si es una situación constante y se lo marca como una especie de requisito para la pertenencia y la permanencia, pues va a ser más complicado. ¿Sí? Claro, por supuesto. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora, bien, en lo que hablamos, situaciones de riesgo, ¿quiénes son más susceptibles? Quiero aclarar aquí el punto que hago, es que la violencia es responsabilidad siempre de quien la ejerce, nunca de la persona que la recibe o la persona que es la víctima. Es, por decirlo así, el que la ejerce está buscando quién pueda ser alguien factible para poderla ejercer sobre esta persona, ¿sí? Pero que tenga estas características no va a provocar que le ocurra y no debe ocurrirle en una situación ideal, ¿sí?
Primeramente, encontrarse en una crisis de vida. ¿Cuáles son las crisis de vida? Una pérdida de un familiar, una Ok. pérdida de trabajo, algún tipo de duelo particularmente, algún Ujú. conflicto familiar que se tenga, algún conflicto personal que se tenga, sin, puedes decir es que no le encuentro sentido a mi vida, entonces necesito buscarlo, Ujú. y puede ser un punto de riesgo. Eh, Cuando estás en medio de un proceso de crisis de vida, y lo llamo, bueno, puede ser también situaciones que tengan que ver con crisis externas, como haber estado en un accidente, Ok. haber salido de o vivido una situación, por ejemplo, una experiencia cercana a la muerte, Ok. eh, cuestiones externas. Nada más aquí el detalle es, en el momento que ocurre una crisis, tú crees, todos así nos pasa, que la Ah, situación en la que estamos va a ser permanente y así nos vamos a quedar. ujú. Sí, Ok. ese es nuestro sentir. Un ejemplo de esta situación, muy sencillo, es un experimento precisamente para verificar cuál era Ok. la percepción de la resiliencia de las personas. Y es algo Ujú. muy concreto de ir al gimnasio, Mm. esperar a que las personas terminaran su rutina de ejercicio Ujú. y les preguntó qué sentían, Ok. eh, hambre o sed, Sí. y, y, y les ofrecían, ¿qué quieres? ¿Comida o quieres que te dé de beber? Y ellos Ajá. decían, dame ya de comer. Ajá. No se podían esperar a llegar a su casa. Ok. Ellos pensaban, o sea, internamente crees en ese momento de desgaste que te vas a mantener en ese estado, que no te puedes esperar, que no va a haber algo diferente después. Ok. Entonces, ese tipo de circunstancias hace que sea riesgoso, hace que la persona esté en un riesgo de caer en ese tipo de grupos, ¿sí? Una Entonces, pregunta, la crisis de vida la pudiéramos también definir como vulnerabilidad. eh, no necesariamente, Ok. no necesariamente porque son momentos concretos que a veces hasta son parte del mismo crecimiento personal, Ok. ¿sí? O sea, usted no puede evitar, por ejemplo, que una crisis de vida normal o esperable sería la adolescencia de una persona, Muy bien. ¿sí? Ujú. Vulnerable, yo tendría mucho cuidado con esa palabra, Sí. porque Ok. sí puede bajar tu nivel de atención y de autoprotección, ¿no? Ok. Cierto punto. Pero hay situaciones que van a pasar sí o sí en tu vida. Ok. Perfecto. ¿Me explico? Es como una etapa, se puede decir, una etapa donde rigurosamente tenga que pasar. Sí, porque Perfecto. necesariamente vas a tener una pérdida en tu vida, necesariamente vas a tener un cambio en tus etapas de desarrollo, o a cualquiera le puede pasar un accidente. Sí, un Ok. ejemplo, bueno, tuve un accidente recientemente, eh, y por la razón que le había comentado, hubo un accidente a raíz de lo que le platiqué. Ah, sí, es correcto. Tengo que ir llevando la circunstancia. En su momento le puedo decir que fue algo fuerte, Ujú. pero he ido llevando poco a poco. Sé que tengo que salir de esto eventualmente, a Sí, pesar de lo que ocurrió. Sí, o sea, y fue un sí, accidente completamente fuera de mi control. claro. Entonces, sí te ponen en un estado más mm, emocionalmente frágil, pudiera ser, Ok, pero pues son parte del desarrollo, independientemente. O sea, lo que tenemos que entender es que, como le digo, el que te haya pasado esto no quiere decir que te vas a quedar así para siempre. Pues ok, tienes que salir de alguna manera, ¿sí? muy bien. Perfecto. Entonces, personas, como decíamos, personas propensas a la sugestión, Ajá.
es un detalle importante, entre más joven seas, pues es más el riesgo. Personas que no cuentan con redes de apoyo de grupos primarios o ningún tipo de red de apoyo. Una red de apoyo es dentro de los tipos de grupos que mencioné al principio, los formales y los informales. Okay. Aquel grupo que le permite a la persona tener contención emocional, económica, material, física, ¿sí? Que sea un grupo real, es decir, no es lo mismo que yo diga, ay, tengo mi conocido que veo una vez cada 2 meses, a decir que tengo mi familiar que aquí vive conmigo y que convivimos todos los días y que le puedo platicar y le puedo decir cómo me está yendo o si algo me está pasando. Claro. ¿Sí? Entonces, necesitas tener, si no cuentas con esas redes de apoyo, que esto ocurre cuando en los grupos coercitivos se aísla a la persona y no puedes volver a retomar ese tipo de relación, pues es mucho más el riesgo, ¿sí? Claro. Entonces, por lo que comento, no existe un perfil en particular que diga, exactamente, esta persona tiene todas las características para ser la víctima de, ¿sí? Porque a cualquiera le puede pasar cualquiera de estas cosas. O sea, hoy podemos estar bien, okay, con nuestras familias, un trabajo, con cierta certeza de nuestras convicciones, y puede ocurrir cualquier situación fuera de nuestro control y nos mueve todo, ¿no? Claro, por supuesto. O podemos pasar por no sé, un accidente cerebrovascular o una situación neuroquímica que nos cambie nuestros patrones de sugestionabilidad, claro. Y pues, caemos en esta misma circunstancia de riesgo, ¿sí? Ok, entonces, perfecto. Muchas veces se dice, no, es que, y erradamente ya en la actualidad ya se ha ido modificando esa percepción de pensar que es que hizo algo para estar en esa circunstancia, le pasó algo. Y claro. No, por más indefenso que estaba en el momento, que aunque le dijeras, es que es tu culpa porque, no sé, o sea, ¿para qué ibas ese día a ese lugar, no? Por ejemplo. Sí, claro. Entonces, lo esperable no era eso, lo esperable no era que fuera violentado, no era que fuera abusado en ese contexto, sino lo esperable era que iba a lo que tenía que realizar y regresaba a su casa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso hay que dejar de acentuar o de querer saber, cuando es completamente inútil, qué perfil, muchísimas comillas, pueda tener una víctima, ¿no? El hecho está de lo que hay que saber y estar seguros es cuál es el perfil de la persona que ejerce la violencia en ese sentido. Ok, correcto. Tener muy claros. Muy bien. Voy a seguir. No sé si tenga preguntas, perdón. No, aquí está muy bien. Adelante, psicóloga. Entonces, ¿cómo podemos prevenir estas situaciones? Prevención, obviamente, hablamos de que no ocurran. Primeramente, aprendemos a ubicar las características de los grupos y de los líderes coercitivos. Cuando nos dicen, bueno, cuando empezamos a interactuar o empezamos a investigar sobre estos grupos, tenemos que tener siempre ¿cómo decirlo? Siempre saber cuándo prender las alarmas, ¿no? Muy bien. Estas circunstancias. Si algo no te checa, si algo te hace ruido, ¿sabes qué? Mejor me retiro, investigo bien, primero antes de tomar una determinación de involucrarme, ¿sí? Pero una pregunta, perdón, aquí creo que es muy pertinente. Una persona tendría que estar muy consciente o ser muy honesta ante una situación de tal naturaleza. Sí, definitivamente. Porque muchas veces puedes decir, esto no me gustó tanto, pero bueno, solo fue una vez, o quizá soy yo la que está mal, o lo estoy juzgando. Claro.
o todas son muy buenas personas, no tendría por qué pensar mal de ellos, o me están ofreciendo algo que pues en sí es bueno, entonces ¿por qué tendría que desconfiar, no? Entonces sí tienes que ser hasta cierto grado desconfiado. Ajá, claro. Claro que está el detalle que si estás en una situación donde estás buscando soluciones a tu problemática, que estás, un detalle también importante, el grado de desesperación que tenga la persona en ese momento, porque la desesperación nos hace, o la desesperanza, nos hace tomar decisiones que pueden ser no razonadas, ¿sí? Ok, Te estoy ofreciendo una solución mágica a tus problemas, te vas a decir justo lo que estaba buscando y vas directamente a involucrarte con esos grupos, ¿sí? ok, Pero muy si bien. tú estás en otro momento de vida es mucho más fácil, ¿sí? Si no, ¿cómo decirlo? Hay una frase que dice, antes de involucrarte en cualquier situación, tienes que saber exactamente dónde está la salida, Ok, ¿sí? Entonces, si no te queda claro cómo, si cuando te empieces a relacionar con ese tipo de grupos, cómo salir de ahí, ujú, mejor no lo intentes, ¿sí? claro, por supuesto. Yo creo que también aquí mucho tiene que ver, ¿Alguna pregunta? pero sí, ¿me escucha? Sí. Sí, le escucho, dígame. Yo creo que también aquí mucho tiene que ver con la capacidad de decisión de una persona. Cuando la persona se siente con la suficiente voluntad como para decir hasta aquí porque no me convence las enseñanzas del grupo y es ahí cuando la persona puede decir me retiro, ¿no? Pero si se siente también presionada porque el vecino, el amigo, el familiar lo invitó y le dice, no, espérate, detente un momento, espera o danos un poco más de tiempo para que tú lo llegues a entender, es ahí tal vez cuando la persona puede acceder y decir, ok, me espero un momento más. Y yo siento que depende mucho de la voluntad también de la persona y de lo consciente que esté sobre la misma situación. Sí, así es. Y eso va a depender de cuál es el estado emocional inicial. Le digo, si se Ujú, encuentra en crisis, buscar exacto, respuestas rápidas, pues posiblemente diga, bueno, soy yo la del problema, ¿no? claro. Ellos están bien, le voy a dar oportunidad, ¿sí? Por ejemplo, lo que menciona usted, me dice que no conoce ese grupo sectario, ese grupo, perdón, coercitivo, Ujú, que le mencioné al principio, pero de hecho eso fue una de las, eso era, digamos, el gancho que se usaba, ¿no? claro, A las personas que iniciaban se les ofrecía algo muy especial que iba a cambiar sus vidas y mejorar sus ganancias económicas y sí, sus negocios, etcétera. Pero cuando recién contactaban a la persona y empezaba a ir a las actividades, se da cuenta que era bastante extraño, para decirlo, por claro, empezar, ¿no? Y claro. las personas que los habían invitado precisamente les decían, dame oportunidad, tú nada más quédate aquí, ven aquí una semana. Ujú, Nada más una semana y si no quieres no vienes. ok, En esa semana era suficiente para completamente coaccionar a los individuos y ya no salían. Sí. ujú, ok, Entonces, es lo que usted comenta, es de hecho un gancho muy usado en ese tipo de aspectos. claro, por supuesto. Bien, seguimos. Eh, el siguiente punto sería para prevención, la educación en materia de derechos humanos. ¿Sí? Eh, sí, tú tienes derecho a tu libertad de creencia, pero tu libertad de creencia no está por encima de tu integridad física, no está por encima del libre desarrollo de tu personalidad, está por encima de tu derecho a la educación, de tu derecho a la salud, las relaciones con fines lícitos, Ujú, no está por encima de ninguna de estas. Entonces, de hecho, la principal causa de inequidad ok, es el desconocimiento de los derechos por parte de las personas, que está ocurriendo, por ejemplo, en países, por ejemplo, en Afganistán actualmente, ok, que es un caso muy extremo, donde se justifica, por ejemplo, el cortarle los dedos a una mujer
porque se pintó las uñas, ¿sí? Algo muy Entonces, fuerte. sí, definitivamente. Entonces, si la mujer tuviera el acceso a la información, a la educación, al material sobre derechos humanos, sabría que nadie tiene por qué hacerle eso con ella, ¿sí? Tal vez sí lo sepa, pero no tiene ya cómo salir de ahí. O sea, están en una situación de coacción completamente, ¿sí? Sí. Entonces, después, por eso mismo, necesitamos educación emocional. Educación emocional, esto lo estaba relacionando con el aspecto, por ejemplo, de lo que corresponde a situaciones donde existe abuso tipo físico, sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque se aprovechan también de la circunstancia de que la persona no tiene ese tipo de educación en ese sentido, no tiene educación sexual, no sabe cómo manejar esa parte o entender esa parte de su vida. Entonces, sobre todo cuando son niños, y es más fácil que un abusador busque atacar a un niño que no tiene medios para entender que lo que está pasando con la forma en que se está relacionando con él no es la correcta, no debe ser así, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con ese sentido. Sí, mientras más información objetiva se tenga, menos el riesgo que se corre, que la persona tiene ciertas armas o elementos para defenderse. Ok. Aquí pudiéramos comentar entonces que la ignorancia es un factor determinante del abuso por parte de los victimarios o de los grupos coercitivos. Sí, definitivamente. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque esa ignorancia se llena con lo que yo quiero que tú creas. Ok. ¿Sí? Si yo no te permito un conocimiento real de las cosas, Okay. no vas a tener cómo refutarme, no vas a tener cómo decir esto que me estás diciendo está mal, eso que me estás diciendo es incorrecto, no se hace. Yo tengo derecho, por ejemplo, si tú me estás haciendo esto, yo puedo ir a la policía y denunciar. Ok. O tú no me puedes poner a trabajar sin paga, etcétera. ¿Sí? Entonces, mientras más ignorante tengas a la persona, más fácil te va a ser de controlar, y más si le impides los medios para que tengan la información correcta, ¿sí? Porque la única fuente de información vas a ser tú, tu organización o tu grupo. Exacto. Sí, definitivo. Sí, cuando se descartan, por ejemplo, el resto de informaciones o cuando se consideran como inexactas, como falsas, como incorrectas y la del líder es la única fuente de información fidedigna, confiable, lo más verídico. Entonces yo creo que es de nueva cuenta cuando se gana el control del liderazgo. Sí, ¿verdad? Sí, es. Sí, porque aparte que no hay tolerancia a la diferencia ni a la diversidad de opinión. Okay. Sí. ¿Por qué? Porque la persona tiene, el líder, en este caso, líderes, todos estos síntomas patológicos que mencioné, sus características, los convierten en personas muy inmaduras emocionalmente, muy infantiles emocionalmente, y como ya vimos, estarían funcionando en un nivel de moralidad de un niño de entre 0 a 10 años. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un niño de entre 0 a 10 años en el cuerpo de un adulto dirigiendo un grupo, pues es un caos, ¿verdad? Claro, o sea, no hay manera de que pueda haber flexibilidad en cuanto al manejo. Muy bien. Entonces, por lo que comenta, también pues sería necesaria, indispensable la educación para el desarrollo del pensamiento crítico. Okay. Este pensamiento crítico se relaciona con cuando lo logramos como personas, como individuos lo logramos cuando entramos en la adolescencia o lo que sería
idealmente en la adolescencia, cuando ya podemos tener la capacidad para abstraer y entender conceptos más pues sí, abstractos como tal, nos permite tener una mayor madurez y nos permite buscar respuestas en función de investigar y en función de obtener evidencia de esa respuesta. Sí, no solamente que te la digan, Claro. sino que la confirmes y que la compruebes. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando no se te permite ni siquiera el cuestionar, pues ahí es el modo en que te controlan. Mediante el desarrollo del pensamiento crítico, es que tú puedes vivir experiencias de disonancia cognitiva, se le llama, es decir, cuando lo que te están diciendo no cuadra, digamos, no te hace macho, está haciendo ruido. Sí, exacto. Entonces, ahí tú puedes hacer una pausa y decir, a ver, ¿por qué me está haciendo ruido esto? Exacto. ¿De dónde viene esta incomodidad? ¿No? Exacto. Sí, En el mejor de los casos, asumes y sigues en búsqueda de respuestas. ¿Sí? ¿Qué pasa en estos grupos? Pues que cuando detectan que alguien tiene ese ruido, esa disonancia cognitiva, la callan de alguna manera. ¿Sí? El que estés preguntando eso es una debilidad, es un signo de debilidad. El que estás preguntando eso es que no tienes fe suficiente. El que estás preguntando eso es una falta de respeto a mi persona, etcétera. Todo menos darle una respuesta a la pregunta, ¿no? Exacto, es correcto. Sí. Lo que usted dice, se restringe mucho Entonces, el tema del vamos a pensamiento seguir. crítico. Así, es correcto. Definitivamente. Adelante. Cuando no te permiten conocer otras opciones de entendimiento del mundo, ¿no? Si solamente te restringen a conocerlo de tu propio sistema de creencias o tu propio grupo en el que te desenvuelves y no te dejan saber de cómo se manejan otros grupos, qué ofrecen otros grupos, cuáles son las diferencias de esos grupos con el mío. Por ejemplo, si tú me estás diciendo, nosotros somos el único grupo bueno, los demás son los grupos malos, porque son los malos, ¿no? ¿Qué tienen ellos de diferentes a nosotros? Pero tampoco se te permite conocer las diferencias de los otros grupos. ¿De qué se tratan? Ni siquiera. Sí. Claro, por supuesto. Vamos a seguir. Entonces, tratamiento. Estoy hablando ya cuando desafortunadamente ocurrió alguna situación de violencia, abuso, maltrato con las personas. ¿Sí? Sí. O que fueron víctimas de algún delito dentro del grupo. Si hay oportunidad, que esto es realmente menos probable porque las personas cuando han sido víctimas de alguna violación de sus derechos o víctimas de algún delito, realmente se tardan en hablar y en decir las cosas. Entonces, si hay posibilidad de que en el momento en que ocurrió se le pueda atender, pues sería mediante la intervención en crisis, ¿sí? Claro. La intervención en crisis. Si es en el lapso de las primeras 8 semanas de que ocurrió, se le da un tratamiento psicoterapia intensiva breve y de urgencia. Okay. Y si ya pasó después del tiempo, pues el enfoque sería, depende del cual haya sido el contexto, psicoterapia individual y o familiar, depende también de la intensidad de los síntomas, se te llevaría tratamiento psiquiátrico a la par. ¿Sí? Muy bien. Y grupos de apoyo, de ser posible, que puedan fungir como parte como la red de apoyo de la persona. ¿Sí? Okay. Bueno, aquí tengo este tema, no sé si quiere usted que lo hablemos o lo dejamos para otro momento. Yo diría por el tiempo, psicóloga, porque tenemos 10 minutos para antes de que nos cierre la sesión, es correcto. Pero aquí yo creo que es importante esta parte donde llegó usted de tratamiento y creo que quería llegar a esta parte también porque se considera de que este tipo de información de mi canal tenga que ser práctica, objetiva
y que logre ayudar a muchas personas que se sienten hoy día afectadas cuando vivieron un tema agresivo dentro de un grupo o bajo un grupo coercitivo, como usted lo expresa. Ujú. En estos casos, psicóloga, cuando una persona se siente afectada, ¿a dónde pudiéramos remitirnos? Bueno, depende del estado de la república que se encuentre, depende de si es mujer, niño u hombre. Así es. Eh, Hay diferentes instancias gubernamentales. En el caso de familias, pues directamente sería con el DIF. En el caso de mujeres, en particular, serían los institutos de la mujer en cada municipio. Muy bien. Y bueno, aquí en el estado de Durango hay un servicio que se llama el CISAME, que es un servicio de atención psicológica y psiquiátrica para toda la población en general. Sobre todo también los casos de personas que no tengan un servicio de salud como IMSS o ISSSTE u otro. Sí. Pues pueden recurrir a estos medios. Obviamente para lo que es tratamiento. Las cuestiones legales pues ya sería cuestión, por ejemplo, en lo que son los institutos de la mujer, sí se tienen las áreas de atención, la atención psicológica, trabajo social y atención legal y médica también. Ahí pueden recurrir, en el caso en concreto mujeres o niñas, para que sean atendidas, ¿sí? Y en el caso de familias, pues sería con el DIF directamente, ¿sí? Muy bien. Y dependiendo de la circunstancia, más que nada, pero sí existen en México todas las instancias necesarias para atender ese tipo de problemática. Perfecto. Sí. Ahora, ¿hay algún correo, alguna red social donde alguien pudiera contactar con usted para que le pudiera dar una guía más personalizada? O si quisiera hacer alguna pregunta, usted pudiera abordar el tema con esta persona muy en lo particular. Sí, mire, bueno, puede ser por medio de la página que manejamos de la asociación. Ok, correcto. Aquí estoy, que es el Laguna Diversa AC, nos encuentran en Facebook. También tenemos mi correo personal, que también ahí actualmente lo estoy utilizando para contacto de citas, y lo que estoy manejando son contactos online, nada más, por las cuestiones de la pandemia no puedo atender en presencial. Mi correo electrónico es morenogtz@gmail.com. Por ese medio pueden contactar. Y son actualmente los medios de contacto que manejo. Perfecto. Y de hecho los presentaremos aquí en pantalla para que la persona que desee tener contacto con usted por algún tema, por algún cuestionamiento, por alguna pregunta, duda, necesidad, lo puede hacer con toda la apertura. Y creo que este es el objetivo que cumple esta aportación de la psicóloga Rocío Moreno. Y pues, psicóloga, ¿con qué pudiéramos cerrar en un momento dado para dejarle una información más clara a las personas? Bueno, yo me gustaría concluir pidiéndole a la gente que si algo no les está haciendo sentido de donde se encuentran, si algo les incomoda, si comparando su situación previa a encontrarse en esa interacción con ese grupo es peor, por así decirlo, pues consideren buscar apoyo, ayuda. Ok. Sí. Correcto. O sea, yo sé que es complicado darse cuenta de las cosas, pero si algo te está haciendo ruido, tienes que buscar responder eso, ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque el riesgo puede ser alto si lo dejas pasar. Nunca hay que dejar pasar ese tipo de circunstancias, ¿sí? Sí, es correcto. Es lo más importante. Apoyarse en la persona que más confíen, o las personas que más confían en su familia, o si su familia es incluso la fuente del riesgo, entonces buscar otros medios en los que confíen, que sean independientes, que no se vean, entre comillas, contaminados con esta relación. Exacto.
para por lo menos salir a flote mediante mantener esa relación más sana. Sí, pero definitivamente nunca quedarse completamente aislados en una situación de esa naturaleza. Siempre tener tu apoyo. Sí. Ok, muy bien, psicóloga. Y creo que aquí podríamos agregar también que en la menor de las dudas, en la menor de las incertidumbres que pudiera tener una persona, y siempre y cuando haya una honestidad de sí misma, de la persona, que dé el siguiente paso, ¿verdad? Buscar el apoyo y la ayuda, definitivamente. Sí. Pues, psicóloga, el tiempo nos apremia, y entonces, la verdad le agradezco mucho su participación. Espero que no sea la última vez que tengamos esta oportunidad de interactuar. Hoy conocí la dinámica de la psicóloga, y creo que para la próxima será más interactiva, mucho más dinámica, porque siempre es bueno conocer cuál es la forma de trabajar de una persona. Sin embargo, la información, la forma en que lo presentó, creo que es de mucho valor. Quédalo, psicóloga. Muchísimas gracias por su invitación, y estamos abiertos a cualquier invitación futura, buscando ser de utilidad para todas las personas que siguen su canal. Claro que sí, psicóloga. Pues de nueva cuenta, muchas gracias, y estaremos en contacto para la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego, psicóloga. Gracias. Gracias. Pues amigos, esta es la información que presenta la psicóloga Rocío Moreno Gutiérrez, esperando que haya sido de su agrado, pero más que nada que haya sido una información funcional para usted. En caso de requerir de ayuda, favor de contactar con ella. Y por otro lado, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, su crítica. Pues amigos, si consideran que esta información es de valor, regálenme su like, pero también, si no se han suscrito, les pido de favor, de la manera más atenta, de poder hacerlo. Y su comentario, su crítica, su punto de vista, los estaré esperando. Pues amigos, nos vemos para la próxima con una nueva información. Hasta la vista.